sobre el espiritualismo y su historia. Tema: los 7 emisarios, tercera y última parte. Hermanos, recordarán que anticipando acontecimientos que habrían de suceder, el Divino Maestro llamó a 7 emisarios en el templo de la fe, los cuales hicieron, hasta donde podemos saber, un buen cumplimiento. El mundo espiritual de luz también se hizo presente para alertar sobre la desobediencia de los grandes templos. El mundo espiritual de luz, en su Consejo 66, párrafo 22, nos dice: el Maestro os ha aconsejado oración. ¿Podrá alguno de vosotros presentir lo que en las albas próximas acontezca entre este pueblo? No, no lo sabéis, y por ello debéis velar y orar. La tentación acecha a todo el pueblo, porque este pueblo que debería encontrarse unido en estos días, no lo está. Esta multitud de discípulos que debería ostentar un mismo conocimiento, una misma conciencia y disposición, se encuentra dividida en pareceres, opiniones, interpretaciones e ideas, cuando solo debería prevalecer el divino mandato. La orden inmutable del Padre, que os anunciara desde el principio mismo de la comunicación por el entendimiento humano en este tercer tiempo, que si el año de 1866 marcaba el inicio de estas manifestaciones, el año de 1950 constituiría el epílogo, el final. Y ved a una inmensa mayoría abogando y pasando por encima de su perfecta orden, implorando para que el Padre se quede con sus hijos, para que no se vaya, para que no cierre su arcano y no aparte su obra. ¿Por qué experimenta esto gran parte del pueblo ante los acontecimientos que inexorablemente han de venir? Porque no se ha preparado, porque no ha sabido evolucionar, porque ha puesto los oídos sordos ante la voz del Maestro, quien en 1000 tonos les ha hablado. Y ha sido tan solo una minoría la que ha sabido interpretar correctamente la voluntad del Maestro. Y ha hecho el esfuerzo de prepararse para llegar con esta preparación al momento final. Cuán pocas son las congregaciones que han aprovechado los tiempos. Cuán pocos los que han despertado ante la voz de justicia del Señor. Cuando al principiar los 3 últimos años de su palabra les dijo al pueblo: vengo a proponeros, pueblo, la espiritualidad, despojándoos de vuestro materialismo, despojándoos de tradiciones inútiles, de ritos sin sentido, de prácticas que pertenecen a los tiempos pasados, para que al dar pasos de espiritualidad os hagáis merecedores de mis complacencias espirituales y de las grandes revelaciones que os tengo destinadas. A cambio de las complacencias materiales, os ofrezco las complacencias espirituales.
y dejó el Señor sujeto a su pueblo a prueba. Y los guías y labriegos y las multitudes se preguntaban ante aquella voz de justicia: ¿cuáles son los pasos que debemos dar? ¿Cuáles las complacencias materiales y cuáles las espirituales? ¿De qué costumbres, ritos y actos idolátricos o fanáticos debemos despojarnos? Y cuando el mundo espiritual de luz se lanzó a esta lucha de amor y depuración, se levantó la protesta y la rebeldía en la materia de muchos de los guías. Y ante esa revolución de ideas, ante ese caos, el Padre puso en medio de la tempestad una barquilla y levantó en ella a los de buena voluntad, a los de valor espiritual, a los idealistas. Les preparó humildes lugares, humildes techumbres, para que se congregaran. Y ahí, bajo esa sombra protectora, el Padre cumplió lo que había prometido. Hermanos, esas humildes techumbres fueron recintos como el Redentor en la colonia Portales y Simiente de Sión en Xochimilco. Último templo obediente que cerró sus puertas y que aún hoy se mantiene en pie, envejecido y empolvado, y puede ser visitado para el estudio de las enseñanzas en Emiliano Zapata 86, barrio de la Asunción, centro de Xochimilco. Hay reunión los domingos de 11 a 1 de la tarde. Continúa el párrafo diciendo: sois, por lo tanto, hermanos míos, poseedores de las revelaciones que el Espíritu Santo os hizo en estos 3 últimos años, y todo cuanto el Maestro os enseñó y os dijo en estos últimos tiempos es un compendio de los 3 testamentos, es una explicación del libro de los 7 sellos y una aclaración profunda del 6º sello que hoy por hoy se encuentra abierto ante vuestro espíritu. ¿Os hubiese bastado, debido ya a vuestra evolución, el haber oído al Maestro en estos 3 años para que hubieseis estado preparados para la lucha? Porque Él se desbordó en amor, en sabiduría y en revelación. Llevad esto en vuestra conciencia, y es el mensaje, el testimonio que por medio de palabras, pensamientos y obras vais a llevar a la humanidad. La palabra del Padre impresa y grabada en papel formará el libro de los 3 años, porque aun cuando no poseyeseis lo que el Padre dijere en los tiempos pasados, en otros recintos, a través de otras materias, lo que os dijo en estos 3 años encierra todo. Medid vuestra responsabilidad en estos escritos, y no es lo mismo que los llevéis depositados en un objeto material, como lo puede ser un libro, a que lo llevéis grabado en el corazón y en el espíritu. Porque vendrán tiempos de falsedad, tiempos de impostura. Después de 1950, retenida para siempre la palabra del Maestro por conducto del entendimiento humano, se levantarán los grandes recintos, vencidos
por la tentación, proclamando que el Maestro sigue entre su pueblo, diciendo que él reconsideró su decisión, diciendo que hizo variar su voluntad, conmovido ante el dolor de los hombres, de sus hijos mimados, y dirán que el Señor optó por quedarse entre ellos. ¿Creéis, hermanos, que ante una profanación de tal magnitud, ante un fraude espiritual de estas dimensiones, el Espíritu Santo siga virtiendo su luz sobre los desobedientes? De cierto os digo que no. Y esos entendimientos vacíos, huérfanos entonces sí de inspiración divina, ¿de dónde habrán de extraer luz si son tiniebla? ¿De dónde van a traer las enseñanzas para seguir cautivando a las multitudes? Hermanos, queda bien entendido que después del 31 de diciembre de 1950, quien se comunicaría a través de los entendimientos de los desobedientes serían espíritus simuladores, embaucando a las multitudes del Templo de la Fe, con fecha 15 de mayo de 1950. Se hizo esta publicación para ser conocida por el Cuerpo de Mediunidad, con fecha y firma de José Pacheco Domínguez, guía del recinto. Miren, hermanitos, ya es tiempo de que nos vayamos preparando. El tiempo va a llegar. La palabra del Señor se va a cumplir, porque desde los primeros tiempos nos decía que su palabra llegaría hasta 1950. La sede del sexto sello es el Templo del Mediodía, y donde nos congregábamos antes con Damianita era el Templo del Espíritu Santo. Ahora quiero decirles a ustedes que todos los que eran espiritistas hoy se dicen espiritualistas. Lo malo es que no han reconocido la ley. Cada uno la quiere acomodar a como mejor le conviene. Así es que como el tiempo va a llegar y la palabra del Señor se va a cumplir, esos cerebros que son los de ustedes, que están indicados para que el Señor se comunique, se tendrán que cerrar. Entonces, ya no habrá esa palabra como ahora la escuchamos. Ya tendremos que hacerlo en distinta forma, como se nos ordene en el tiempo preciso. Pero tomen en cuenta que entre ustedes que están escuchando esta palabra tan sublime, habrá quienes le den paso al ser que los protege o a otros seres. Y entiéndanlo bien, eso ya no es cosa lícita. Se harán de causa, porque entonces se saldrán del número de espiritualistas y entrarán al número de espiritistas. Muchos ya se están preparando para decir que no termina la palabra del Señor en el año de 1950. Pesa decirlo, hermanos míos, pero desgraciadamente esta obra la hemos tomado muchos para vivir. Y esa no es la ley que el Señor nos ha entregado.
de que termine la palabra del Señor ese año no es una tendencia de los actuales pedestales. No, hermanos míos. Desde los primeros tiempos, como les he dicho, el Señor nos habló de esta forma. Quiero decirles, hermanos míos, que no se dejen arrastrar por la maldad, por la conveniencia o por el egoísmo. Porque de lo que nosotros hagamos, Dios se está dando cuenta. Ahora ustedes pueden decir, pero entonces el Señor no tiene fuerza y potestad para detener a esos que quieren hacer su voluntad. Hermanos míos, nosotros tenemos libre albedrío y lo podemos emplear en la forma en que queramos. Máxime si nos falta conciencia y temor. Y entiéndanlo bien, hermanos, que el espiritismo ha existido desde el primer tiempo, pero esos seres que hacen su voluntad, porque no son ordenados, ya que lo mismo pueden decir una palabra de amor, una palabra de luz, como decir la mentira más grande o una picardía. Lo mismo pueden poner sus manos para sanar a un enfermo que poner la mano para causar un dolor o dar un golpe. Entonces, váyanse preparando, dándose cuenta que tenemos que conformarnos, porque el futuro nos hará llorar. Tendremos que sufrir. Nos vamos a creer desolados y abandonados. Pero vamos a poner toda nuestra buena voluntad para que entonces ya la comunicación sea directa de espíritu a espíritu con el Señor. Como ustedes escucharon en una de las cátedras, el Señor dijo: muchos no obedecerán mis mandatos, pero esos que infrinjan no recibirán mi caridad, ya que ella quedará retenida. Hermanos, este es un testimonio de lucidez y claridad de que se estaría en riesgo de que la manifestación del Padre fuera manchada por la multitud de desobedientes que, queriendo retener el rayo divino, invocaran entonces en su lugar a los falsos cristos, como fue profetizado por Mateo 24, lo cual de manera evidente sucedió. A nadie podemos juzgar, porque todos en esta tierra hemos sido desobedientes a los mandatos de Dios. Lo cierto es que quienes querrían comunicarse entonces serían obcecados espíritus, faltos de luz o luz aparente, como dice Pedro Jiménez, portavoz obediente en su testimonio. Comprendamos entonces que el verdadero espiritualismo trinitario mariano, implantado por Elías y posteriormente por Damiana Oviedo, dio origen a los primeros templos o recintos del sexto sello. Pero desde 1950, Dios, como Espíritu Santo y como consolador prometido para este tiempo,
ya no se hace presente para adoctrinar con su verbo en esos lugares, porque los auténticos recintos obedientes fueron cerrados y otros muchos desaparecieron. Y sin embargo, debemos decir que muchos más en desobediencia han abierto sus puertas para continuar con su luz aparente, confundiendo a las multitudes. Por eso miramos tanta división entre ellos mismos, tanta interpretación distinta de la doctrina, tantas deserciones entre los componentes, tantos días de cátedra con salones vacíos, porque los congregantes se encuentran despertando y dándose cuenta de la simulación. Hermanos, aquellos que sorprenden a la tiniebla pretendiendo adoctrinar incautos, ¿a dónde deben ir a refugiarse? En la oración pura y sincera, en la elevación, empezando por comunicarse de espíritu a espíritu con nuestro Padre. Él los guiará a un mejor lugar. Ha sido larga la espera, pero al fin Padre e Hijo podrán estar en comunión sin ningún intermediario, sin nadie que lucre con su necesidad de encontrar a Dios, sin nadie más que les mienta ni les engañe. Este testimonio es fiel a lo sucedido y también está documentado en los archivos del Templo de la Fe y del Mediodía. También para ello damos a conocer el siguiente mensaje, fechado el 1 de julio de 1948. Y finalizamos este amplio testimonio de los hechos sucedidos en los 3 últimos años con la carta del 18 de febrero de 1948 de la guía de guías Manuela Domínguez a cargo del Templo del Mediodía. Con motivo de la reunión que tuvimos el 31 de diciembre de 1947 en el Templo de la Fe y del Mediodía, que llevamos a cabo por orden del Señor, a continuación me permito dar a conocer un estudio y análisis de las cátedras escuchadas en dichos templos. En Cátedra del Mediodía, nuestro Padre Eterno nos hizo un reclamo terminante por no haber hecho presente hasta ese momento su obra limpia y pura. Habiendo estudiado y analizado su palabra en las cátedras entregadas desde 1922 a la fecha, a la conclusión que hemos llegado es que hemos sido sordos a sus reclamos, haciéndonos los desentendidos, porque lejos de enmendar nuestros errores, hemos guiado a las multitudes a nuestra propia voluntad. Nos reclamó el materialismo, fanatismo, idolatría y misticismo. También nos encuentra aletargados, desnudos de obras buenas, confundidos y desunidos, y nos encontró convertidos en mercaderes de la obra. A continuación me permito señalar nuestros errores y al mismo tiempo el medio para corregirlos.
existe materialismo dentro de la obra, al haber obligado al mundo espiritual a dar limpias con ramos, flores, limones, chiles, huevos, etcétera. Dar masajes con perfumes y aceites y recetar medicamentos materiales para desalojar malas influencias y curar enfermedades del cuerpo. Estos procedimientos deben desaparecer porque en el segundo tiempo el Señor sanó a los enfermos y desalojó a los poseídos tan solo con su palabra o con su fluido divino. Y el mundo espiritual está revestido de fuerza espiritual para realizar los mismos prodigios a través de su palabra y su fluido espiritual. El Señor ha venido a salvar al espíritu y no a la materia. De ahí que los muertos del espíritu serán resucitados a la vida espiritual. Los ciegos verán la luz y los sordos oirán su palabra y ejecutarán sus mandatos. Fanatismo entre nosotros existe al creer que la doctrina espiritualista es la única que conduce hacia Dios. Y existen otras religiones que conducen al mismo fin, aunque el camino es más largo. Debemos respetar y tolerar todas las religiones. Idolatría existe entre nosotros porque se adoran y se veneran imágenes y estampas y el retrato de Roque Rojas. Idolatría también es el culto que se rinde al mundo espiritual a semejanza de los santos de las iglesias católicas. Y también los guías y pedestales son venerados como si fuesen ellos quienes entregan la caridad. A los seres espirituales no debemos rendirles culto, solo respeto. Y en cuanto a los guías, pedestales y facultades, no debemos ser venerados porque somos indignos de que el Señor nos haya escogido y nos convertimos en señores de la humanidad. Misticismo lo hay porque manifestamos la obra como un misterio. Falta de claridad y sencillez y ocultamos la verdad divina. Debemos de hablar de la doctrina con absoluta claridad y verdad, presentándola como la continuación y consumación de la obra del Padre. La palabra del Divino Maestro entre nosotros es su segunda venida en cuanto Maestro y la tercera en cuanto Dios. Mercaderes de la obra somos porque explotamos la palabra del Señor, los prodigios del mundo espiritual, la buena voluntad, la gratitud y la ignorancia del pueblo, cobrando, pidiendo y recibiendo como pago, como óbolo, dádiva y limosna, cualquier cantidad de dinero. Y nos convertimos en los Judas de la obra. No nos asiste ningún derecho para cobrar. Nuestro Padre Eterno nos escudriñó y no le hicimos presente
una obra espiritual limpia. Hemos forjado entre nosotros ritos, ceremonias, costumbres y tradiciones que no pertenecen a su obra, sino a otras religiones y sectas, encontrando imperfecciones en nuestra oración. ¿Cuáles son las lacras señaladas por el Señor? Los rezos aprendidos de memoria o leídos, lo mismo que los cánticos, que son de otras religiones. Debemos retirar esas prácticas y solamente oraremos espiritualmente. Alabaremos y glorificaremos al Señor de espíritu a espíritu. Hincarse y persinarse, el uso de incienso y perfumes y encender veladoras son costumbres que arrastramos de la Iglesia Católica. Hincarse es demostración muy material de humildad y no debemos hacerlo. Debemos ser humildes en espíritu y demostrar humildad en nuestros buenos actos. El persinarse es costumbre dentro del catolicismo. El incienso y el perfume se usan en algunas sectas y religiones para desalojar las malas influencias, y nosotros no las necesitamos porque poseemos la luz del Espíritu Santo. Igualmente son ceremonias copiadas de la Iglesia Católica las representaciones materiales y simbólicas durante la Semana Mayor, como son las palmas, el Domingo de Ramos, el lavatorio, el cenáculo, bendiciones de pan y de vino el Jueves Santo y las tres caídas el Viernes Santo. Esto debe desaparecer. Encontrándonos en las postrimerías de la tercera era, deben desaparecer todas las prácticas materializadas. También los actos rituales de bautizo y de matrimonio son copiados de otras religiones. Si bien fueron instituidas por el Señor, las ceremonias y tradiciones que las acompañan son innecesarias para nosotros. Estamos aletargados porque no hemos sabido apreciar el valor inmenso de la doctrina espiritualista. Nos encontramos desnudos de obras buenas porque no hemos puesto en práctica la enseñanza divina. El Señor nos ha encontrado desunidos porque cada uno hemos tomado distintos caminos, presentando la obra en distintas formas. En resumen, la voluntad del Señor es que presentemos su obra limpia y demos un paso firme hacia la verdadera espiritualidad. Firma Manuela Domínguez, guía de guías del Templo del Mediodía. Hermanos, todo lo narrado aquí está en el folleto con sellos y firmas auténticas de los guías del Templo de la Fe y del Mediodía, presentado como recopilación del cumplimiento de los 7 emisarios. A quien pueda dudar de la veracidad de este mensaje, podemos compartirle el documento. Solo tiene que solicitarlo o acudir
a simiente de Sión en Xochimilco. Que la luz de esta revelación sea iluminación en nuestros espíritus y nos libere de los falsos cristos. Continuaremos.